Hola, y bienvenido a una lección rápida sobre la longitud del arco de un círculo, y también el área de un sector de un círculo. Y los objetivos son determinar la longitud de un arco y determinar el área de un sector. La longitud de un arco de un círculo depende del ángulo de rotación, y de la longitud de radio del círculo. Recuerda que un radiano es la medida de un ángulo, que corta una longitud de arco, la misma longitud que el radio para que una media rotación es pi radians o un poco más de 3 longitudes de radius alrededor del círculo. Así que si el radio es de 4 centímetros, la longitud del medio arco de círculo sería longitudes de pi radio o 4 centímetros de longitud, como veremos a continuación. Entonces, se deduce que si tomamos la longitud del arco, 4 pi centímetros y dividido por el radio de 4 centímetros, tenemos la medida del ángulo en radians, o en este caso podemos ver que tenemos pi radians para nuestro ángulo. En general, tenemos la longitud del arco dividida por el radio como igual al ángulo en la medida radiana. Entonces, si tomamos esta relación y realizamos productos cruzados, tendríamos Sx1 o la longitud del arco es igual a radio x θ, que vemos aquí como nuestra fórmula general para longitud de arco. Necesitamos ser que nuestro ángulo debe estar en medida radiana. Un círculo tiene radius 9.5 centímetros. Encuentre la longitud del arco interceptado por un ángulo central, con medida 120 grados. Así que aquí está nuestra fórmula para la longitud del arco. Sabemos que nuestro radio es de 9.5 centímetros, y nuestro ángulo central es de 120 grados. Bien, primero necesitamos convertir esto en radianos. Así que recuerda que multiplicamos que los radiante pi de más de 180 grados hacen la conversión. Y estos tienen un factor común de 60. Hay 2 sixties en 120 y 3 sixties en 180. Así tenemos 2 pi divididos por 3 radianos. Así que ahora podemos ir adelante y encontrar la longitud del arco. S es igual al radio que es de 9.5 centímetros veces el ángulo en radianes que es 2 pi dividido por 3. Y así nuestra longitud de arco será este producto, 9.5 por 2 pi dividido por 3 radianos. Obtendremos nuestra aproximación decimal. No nos dice a dónde redondear, así que vayamos adelante y ronda esto a las dientes. Tenemos aproximadamente 19.9 centímetros para la longitud del arco. Ahora, si piden las longitudes de arco exactas, debemos dejarlo en términos de pi. Vamos adelante y hagamos bien. Así que avancemos y regresemos a nuestra calculadora. Porque debemos dejar pi en nuestra respuesta. Vamos a multiplicar 9.5 por 2, 3, convertirlo en una fracción. Tenemos 19,3. Probablemente reconoces esto como 613. Pero desde que lo dejamos en términos de pi, derecha 19 pi 3, so 19 pi 3 centímetros sería nuestra respuesta exacta. Esto sería nuestra aproximación decimal. Vamos adelante y miremos uno más. La línea de lanzamiento gratuito en un tribunal de baloncesto de la NCAA es de 12 pies, como vemos aquí en azul. En competición internacional solo se trata de 11.81 pies, como vemos aquí dentro. ¿Cuánto más tiempo es el medio círculo sobre la línea de lanzamiento gratuito en un tribunal de la NCAA? Así que llamaremos a esta longitud de arco exterior A, y llamaremos a la longitud interior del arco B. Entonces, de nuevo, nuestra fórmula de longitud de arco, S igual θ. Entonces la longitud del arco A fue igual al radio X el ángulo en radianos. Bueno, el radio para el arco más grande sería la mitad del diámetro o 6 pies. Y nuestro ángel θ es medio de una revolución o pi radianos. Y por el momento ahora iremos adelante, y lo dejamos en forma exacta significado en términos de pi. Así que es 6 pi, de nuevo, nuestras unidades serán pies. Y la longitud de arco más pequeña que llamaremos S sub b es igual, de nuevo, el radio sería media de 11.81 pies. 11.81 dividido por 2. Y luego, de nuevo, nuestro ángulo θ es pi. Así que, de nuevo, vamos a dejar esto en términos de pi por la noche ahora. Pero la pregunta es cuánto más largo es el medio círculo más grande que el medio círculo más pequeño. Entonces, necesitamos encontrar la diferencia. Vamos adelante e ir a nuestra calculadora.
Otra vez, no dice dónde redondear, pero vamos a redondar este problema. Así que nuestra primera longitud de arco fue 6pi, la segunda longitud de arco, y aquí está nuestra diferencia en la longitud del arco. Así que la diferencia en la longitud del arco es aproximadamente de 0.298 pies. Si queremos convertir esto a pulgadas, tenemos que multiplicar a partir de las 12. Vamos adelante y hagamos eso. Y se ve como si fuera alrededor de 3.581 pulgadas. Aquí tenemos nuestra respuesta en pies. Y aquí está nuestra respuesta en pulgadas. Vamos adelante y miremos el área de un sector. Un sector de un círculo es la parte del interior de un círculo interceptado por un ángulo central. Así que tenemos un sector coloreado en verde. Puedes pensar en esto como una pieza de pastel. Si el ángulo central de un sector se mide en radianos, entonces θ dividido por 2pi compone la fracción de un círculo completo con área igual pi r cuadrado. Por tanto, el área de un sector es θ dividido por 2πx el área de un círculo. Y aquí podemos ver que el pi se simplificará, y estaremos con 1,2r θ cuadrado donde θ, de nuevo, debe estar en radianos. Echemos un vistazo a un ejemplo de esto. Los cultivos a menudo cultivan usando una técnica llamada central de riego pivote que resulta en campos en forma circular. Como probablemente ha visto desde un avión. Si el tubo de riego tiene 450 metros de longitud, ¿cuál es el área que puede irrigarse después de una rotación de 240 grados? Así que la tubería de riego de 450 metros sería esta longitud aquí. Y así si rota 240 grados, tallaría esta área en verde o agua esta mucha tierra. Así que avancemos y descubramos cuál sería el área de esta tierra. Así que nuestra área será 1,2 por 450 metros cuadrados xz. Que debemos convertir a radianos. Tenemos un factor común de 60 entre estos dos. Hay 360 en 184 exaneutones 240. Tenemos 4pi divididos por 3 radianos. Vamos adelante e ir a nuestra calculadora. Encuentre primero el valor exacto y luego encontraremos una aproximación decimal. Para encontrar el valor exacto dejaremos el pi hasta que lleguemos a nuestra respuesta final. Tenemos 1, 2 o 5 por 450 cuadrados x43. De nuevo, agregaremos el pi de nuevo en nuestra respuesta final. Tenemos 135.000 pi metros cuadrados. Otra vez, estamos tratando con el área ahora, tenemos unidades cuadradas. Y vamos adelante y encuentre la aproximación decimal aquí multiplicando por pi. Así que solo tomaremos esta respuesta anterior y multiplicarla por pi. Y luego tenemos aproximadamente 424.115 metros cuadrados. Bueno, espero que encontres este video útil. Gracias por ver y tener un buen día.